Vamos a ir a la palabra del Señor en esta tarde y les invito al libro de Mateo, capítulo 21, versículo 32. Mateo 21, 32. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. Y nuestro tema se titula Respondiendo al Evangelio. Evangelio es una hermosa palabra, buenas nuevas. Es un mensaje distintivo que nos habla acerca de la salvación por gracia mediante la fe y solo fe en Cristo. Y de una u otra manera el Señor ha venido a hablarnos en su ministerio terrenal del Evangelio. Y tenemos aquí una hermosa parábola, pero necesito rápidamente ir al contexto. En el capítulo 21, nuestro Señor entra triunfalmente en Jerusalén, la gente le da vítores diciendo, sana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Pero luego llega al templo y al ver que estaban negociando, estaban usando aquello como un medio de ganancias, él entonces daba vuelta a la silla de los cambistas, las sillas o las mesas y la silla de quienes vendían palomas. Y todas estas cosas se están pasando una tras otras, han pasado algunos días, en otros casos otras horas, pero es importante que entendamos que ahora los principales sacerdotes estaban deseando saber qué estaba pasando y con qué autoridad él hacía estas cosas. Y eso es lo que encontramos a partir del versículo 23 al 27. Y es bastante particular la lectura, porque cuando le preguntan al Señor acerca de por qué y con qué autoridad hace estas cosas, o quién le dio esa autoridad, el Señor simplemente les hace otra pregunta. Él no es que no quiera contestar, simplemente le dice, ok, yo voy a responder esta pregunta, pero primero, respóndanme a mí una pregunta. Y con esto él los puso en un terrible dilema, porque les preguntó acerca de quién era el bautismo de Juan, y ellos entonces, por un lado, no querían estar en contra de las personas, porque el pueblo tenía a Juan como el profeta, así que iban a perder cierta popularidad. Pero si decía que era del cielo, entonces le iba a responder, ¿por qué no le creyeron a lo que Juan estaba anunciando? Por tanto, eludieron la respuesta. De una manera bastante, por supuesto, egoísta, dijeron, ok, no sabemos, así que por lo tanto no podemos atender lo que tú solicitas. Así que nuestro Señor termina este diálogo diciendo, ok, yo tampoco voy a decirle con qué autoridad hago estas cosas. Y es aquí donde se inicia la parábola ahora. A partir de este diálogo breve que han tenido, el Señor va a mostrarle algo a ellos y comienza a mostrarle la parábola conocida como la de los dos hijos. Y tenemos a un propietario de una viña que tenía dos hijos, los cuales tal vez se dirigían a algún lugar a ver o algún amigo, etcétera. El asunto es que él en el versículo 28, entonces comienza a narrar esta parábola y les dice a estos hombres que lo habían ido a interrogar, ¿qué os parece? Un hombre tenía dos hijos. Y acercándose al primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Así que tenemos al primer hijo, a quien el padre le llama que vaya a trabajar, pero él se encontró con una respuesta grosera, una respuesta que estaba rechazando completamente el llamado que su padre le había hecho. Él dijo, no quiero. Una respuesta breve, una respuesta corta, una respuesta sin mayor argumento, una respuesta dura, así que podemos pensar que es algo grosero, algo ingrato. Pero el mismo versículo dice a continuación, pero después, un proceso donde se arrepintió de aquello que había dicho y finalmente fue. A continuación, entonces, el versículo 30 nos habla del segundo hijo, le dijo de la misma manera que vaya a trabajar a la viña, y él contestó muy afirmativamente, positivamente, sí, Señor, voy, pero finalmente él no fue, como diciendo, mira, puedes confiar en mí, yo voy a ir, no te preocupes, puedes pasar tu día tranquilo, yo me encargo, pero finalmente él siguió su propio camino y no acudió a la viña. Y a partir de esto, entonces, en el versículo 31, nuestro Señor comienza a interrogar a los sacerdotes, a los principales sacerdotes, a los ancianos, a los líderes judíos, preguntándole entonces, ¿cuál de los dos, de estos dos hijos, hizo la voluntad de su padre? Y ellos no percibieron que el Señor estaba hablando de ellos mismos. El Señor estaba argumentando, iba a mostrar la realidad de su vida espiritual,
Entonces él le dijo al primero, y Jesús le dijo, ok, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis, hablándole a ellos. Pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. Como diciéndole, miren a los publicanos, miren a las mujeres que eran todos estos odiados por los judíos. Ellos se arrepintieron, ellos se volvieron en la parábola a su padre, hicieron el trabajo. Y ellos fueron, como dice el Señor en el versículo 31, fueron recibidos en el reino de Dios, aplicando esta parábola al reino de los cielos. Mientras tanto, ustedes religiosos que dicen ser aceptos delante de Dios y no ven ninguna necesidad de arrepentirse. Entonces la intención de nuestro Señor con esto era mostrar, por un lado, un grupo de personas, los publicanos y pecadores, y por otro, los principales religiosos. Unos sabían que eran pecadores, los otros se mostraban externamente muy correctos, muy justos. Los primeros desafiaron al Señor abiertamente, los segundos mostraban un respeto, un lenguaje externo hacia el Señor, pero le ignoraban con su conducta. Así que, bajo la predicación que llamaba al arrepentimiento de Juan el Bautista, muchos de los pecadores del primer grupo creyeron en el mensaje, creyeron en el Mesías que iba a venir, pero muchos de estos fariseos, o muy pocos de estos fariseos, de estos religiosos, fueron guiados al arrepentimiento. Así que el primer grupo es ilustrado en el primer hijo, y el segundo grupo es ilustrado en esta parábola en el segundo hijo. Ahora, estas cosas, ¿qué importancia tienen para nosotros, si dirá alguien? Ocurrió hace casi 2000 años atrás. ¿Qué relevancia tiene para nuestra vida? ¿De qué manera podemos entenderla? ¿De qué manera nosotros podemos obtener algún beneficio? Por cierto, una parábola comunica una verdad celestial en un lenguaje terrenal, en un lenguaje cotidiano, un lenguaje que es entendible por todas las personas. Entonces, en esta ilustración, o en esta parábola, se presenta, se describe perfectamente a las personas de toda generación. Personas que rechazan el Evangelio, pero que el Señor luego obra en ellos y los trae conversión, y personas que dicen no necesitar a Cristo, no necesitar el Evangelio, no necesitar nada acerca de esto, pero viven una vida completamente ajena a lo que es la voluntad del Señor, a los evidentes frutos de una conversión verdadera. Así que cuando el Señor inició su ministerio, en Marcos nos enseña que Él predicó que arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Nos habla acerca del reino de Dios. Y aquí Él ilustra entonces la viña como el reino de los cielos. Y lo ve en el versículo número 31, cuando iguala la viña al reino de Dios. Y la pregunta es, ¿qué es el reino de Dios? ¿De qué está hablando el Señor cuando dice en el verso 31 que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios? En primer lugar, el reino de Dios no es un reino político. El reino de Dios no es un reino militar. El reino de Dios no es un reino humano. El reino de Dios se refiere a un reino espiritual. Es un reino de gracia que Dios ejerce sobre sus hijos. Así que es un reino invisible. La iglesia lo hace visible. Es un lugar maravilloso de verdadera paz, de verdadera felicidad, donde hay seguridad, donde hay aprendizaje continuo respecto a Dios. Es una fuente de gozo, porque trae un verdadero entendimiento, una verdadera comprensión acerca de la vida, acerca de los propósitos por el cual fuimos creados. Y este reino de los cielos entonces fue traído por nuestro Señor Jesucristo cuando Él vino a esta tierra, tomó una naturaleza humana sin dejar de ser Dios, nació en un pesebre, desarrolló su ministerio terrenal, enseñando, sanando, haciendo milagros que lo autentificaban como el Mesías prometido en el Antiguo Testamento. Nadie hacía las cosas que Él hacía, y lo hacía en cumplimiento a las profecías que se habían dado acerca de lo que el Mesías precisamente iba a hacer. Y luego fue a la cruz del Calvario, donde se entregó a sufrir, a llevar el castigo, las consecuencias del pecado, para que el hombre ahora pudiera ser reconciliado con Dios. Ese es el reino de Dios, un reino espiritual, un reino de Dios, de gracia de Dios sobre sus hijos. Pero opuesto a esto está el reino de este mundo con sus ideas, este mundo con sus pensamientos, este mundo con sus filosofías, con sus formas. Y los que son parte de este mundo, de este reino de este mundo, no comprenden las cosas que pertenecen al reino de Dios. De hecho, Pablo es mucho más claro en Corintios cuando dice el hombre natural, el que pertenece al reino de este mundo, no puede entender las cosas que son espirituales, que son parte del reino de Dios, del reino de los cielos.
Por ende, eso se expresa en cierta animadversión a las cosas de Dios, un repudio a las cosas espirituales, un rechazo a escuchar acerca de Dios. Pero también quiero mencionar que no hay caminos medios, no hay intermedios. O pertenecemos al reino de Dios o pertenecemos al reino de este mundo. No se puede estar en ambos y no se puede estar en ninguno. Eso es lo que la palabra de Dios nos enseña. Por naturaleza somos del reino de este mundo, pero obviamente de allí podemos salir para ser parte del reino de los cielos, pero es imposible poder estar en ambos o estar en ninguno. Así que el llamado de Dios en esta parábola es un llamado muy particular, muy amoroso, para que pensemos acerca de nuestra realidad, en qué reino estamos. ¿Es en el reino de los cielos o es en el reino de este mundo? Es un reino donde disfrutamos de las promesas y grandísimas promesas que Dios ha dejado para aquellos que se arrepienten, o simplemente seguimos las corrientes, las ideas y filosofías de este mundo, aún cubiertos con manto de religiosidad. Así que tenemos entonces el hijo 1 y vamos a analizar esta parábola. El primer hijo es una ilustración entonces del tipo de pecadores que son abiertamente indiferentes a Dios. Hombres, mujeres, niños, jóvenes, adultos, que manifiestan un rechazo evidente a las cosas de Dios. Se muestran desafiantes tal vez a todo esto, pero luego se arrepienten de aquello y acuden al llamado de Dios. Así que este hijo tiene un desprecio por la dignidad de su padre. No quiero, muestra una desobediencia plena, hay un desprecio hacia él. Tal vez lleno de autojusticia, orgullo, arrogancia. No era consciente de los beneficios que la viña le proveía, la viña de su padre le proveía, quizás por las cosas que estaba haciendo con los amigos, por los pasatiempos que había tomado, los hobbies que había adquirido, todo esto lo llevaba a olvidar la importancia de todo esto. Así que no había temor, no había respeto hacia su padre. Y nos preguntamos ahora, dado que esto ilustra a hombres y mujeres pecadores, ¿por qué es que el hombre rechaza el llamado de Dios? ¿Por qué el hombre de manera natural e inmediata rechaza el llamado de Dios? Y esto lo vemos, que tal vez alguien se ha acercado a hablarte acerca de la palabra del Señor y la primera reacción fue, no quiero escuchar de aquello, no quiero hablar de eso, no me hables de ese tipo de cosas, yo llevo mi vida tranquila, esas cosas no son más que algo que sobra en mi vida. O tal vez alguien ha venido, algún familiar, a hablarte de las verdades de la palabra del Señor, para que estés expuesto al Evangelio, para que puedas saber realmente lo que la palabra del Señor dice, lo que es la verdadera vida, para que analicemos nuestra fe de acuerdo no a nuestros pensamientos de la vida cristiana, sino a lo que Dios dice. Por ejemplo, en Primera de Juan, cuando se presentan evidencias de frutos de verdadera conversión, inmediatamente rechazamos esas cosas. No quiero hablar de eso otra vez con esto mismo. Así que así es el hombre. Por naturaleza, rechaza las cosas de Dios. Es como que hubiera un velo sobre su mente que le impide realmente conocer las cosas de Dios. Y todo su interés está en este mundo. Pensemos en una ilustración. Pensemos en un hombre que con el ojo izquierdo ve las cosas terrenales y con el ojo derecho ve las cosas espirituales. Esta es una ilustración. Pero producto del pecado, entonces el ojo derecho con el que puede ver las cosas espirituales está completamente incapacitado. Así que solo hay tinieblas en ese ojo. Está inútil, no hay vida en él. Por ende ahora, aplicado a la vida del hombre, todo lo que piensa, todo lo que planea, todo lo que busca, todo lo que hace, todas las cosas en las cuales pone su esfuerzo, su vida, lo hace con el ojo terrenal. Entonces su visión netamente está en este mundo. Su visión solamente y sus objetivos están en las cosas de este mundo. Y eso le lleva entonces a tomar caminos que le parecen buenos sin saber que son caminos que llevan a la muerte. Y la consecuencia de esto entonces es que no hay Dios en sus caminos. Romanos 3 describe perfectamente lo que es un hombre que espiritualmente está incapacitado y todo lo ve con los ojos terrenales. Ama las cosas de este mundo por sobre las cosas de Dios. Y el placer lo encuentra en los viajes, en los éxitos, en las amistades, en los placeres, en el reconocimiento. Así que el hombre es ciego por naturaleza, representado en el Hijo 1 a las verdades del reino de Dios. Y disfruta de aquellas tinieblas en las cuales vive. No considera en absoluto las cosas del alma. Y en esta terrible descripción nos preguntamos cómo es que puede cambiar. Él dijo, no quiero, un rechazo evidente. No quiero saber de estas cosas, pero el versículo añade
dice que, pero después, arrepentido fue. Y la pregunta es, ¿cómo es que estas cosas pueden cambiar? Tal vez nos imaginamos en esta parábola que este hijo quedó pensando en el llamado de su padre, tal vez pensando en las cosas del punto de vista que él las miraba, el valor que le había dado a las cosas, los propósitos que estaba siguiendo. Tal vez recordó algunas celebraciones en las cuales había estado. Tal vez en otros tiempos, cada día viernes, salir con los amigos, disfrutar, pasarla externamente muy bien, pero llegar a la casa, sentarse y darse cuenta que nada más hay. Esperar otro fin de semana para una vez más y la vida termina siendo una rutina, termina siendo un ir y venir para disfrutar temporalmente, pero no hay nada que pueda llenar su alma. Tal vez pensó en estas cosas. Y de repente entonces, ese ojo incapacitado que estaba en tinieblas comenzó a recibir luz. Algo que antes no había visto, entendimiento que antes ignoraba. Y comienza a ver un despertar a cosas que antes ignoraba, no estaban en él, y su mente comienza a razonar ahora de una manera diferente. Tal vez piensa que la viña era un buen lugar en comparación con todos los demás otros lugares que él había frecuentado. Finalmente comienza a ver la dignidad de su padre que le está llamando a trabajar. Tal vez viene un sentimiento de tristeza por haberle desobedecido, por haber no cumplido lo que el padre le había mandado. Y luego lo que hace entonces se dirige en obediencia a cumplir lo que su padre le había pedido. Y eso ocurre también con el hombre. Somos llamados externamente por el Evangelio. Dios se levanta hombres, personas, ya sea en la iglesia, en el hogar, familiares, hijas, hijos, amigos, primos, que comienzan a llamarnos y nos presentan los argumentos del Evangelio. Nos hablan acerca de nuestra realidad, nos hablan acerca de quiénes somos y reaccionamos igual que este hijo. No quiero a Dios, no quiero a alguien que me gobierne, yo quiero manejar mi propia vida. Así que no queremos escuchar a los que nos hablan de Dios. No queremos escuchar a las personas que abren la palabra del Señor para por medio de ella mostrarnos la realidad de nuestro corazón. Preferimos oír cualquier otra cosa. La música del mundo es una ilustración que hago, que como unos audífonos, el mundo nos tiene allí simplemente ocupado con sus ideas, filosofía, estas cosas que ritmo, mundo en el sentido metafórico estoy hablando, cómo esto nos mantiene ocupados, que nos impide oír la voz de Dios. Pero tal como en este hombre comienza a haber un despertar a las cosas espirituales, aquellas cosas que no estimaba. Comienza a ver el destino de la vida. Comienza a ver el pecado delante de Dios. Cada insulto, cada desobediencia, cada rechazo. Comienza a ser evidente en nosotros. Comienza a haber tristeza y venimos delante del Señor lamentándonos por todo insulto y rechazo, lleno de vergüenza, pidiendo al Señor que nos perdone y reciba. Y eso es lo que Dios hace entonces y nos trae a vida. Y ese es el hombre, cuando se arrepiente delante del Señor. Aquí están mis rechazos, este es un no quiero, expresa todo el pecado del ser humano. Aquí está mi maldad, aquí están estas cosas que han dominado mi existencia, aquí está mi ignorancia, mi indiferencia, mi rechazo, mis palabras duras, todo aquello está aquí, Señor. Te lo presento, te pido perdón por mis pecados y ahora confío en Cristo, que Él es el único mediador por el cual puedo ser perdonado. Pero vamos al hijo 2 ahora. Ese es el hijo 1, pecadores que rechazan, pero luego se arrepienten. Pero el segundo hijo es una ilustración de personas que tal vez son muy políticas en sus respuestas. Tal vez nos escuchan, tal vez ponen mucha atención, se alegran inclusive por escuchar estas verdades, pero todo esto lo enmascaran bajo una vida moral, una vida correcta, tal vez una vida ejemplar ante los ojos de otras personas. Es un hijo que busca externamente la aprobación de su padre, pero al mismo tiempo sigue su propio camino. Piensa en este segundo hijo que se presenta en el versículo 30. Respondiendo él dijo, sí, Señor, voy, pero nunca tuvo la intención de ir. Simplemente fueron palabras políticas, agradables para que la otra persona pudiera escuchar. La viña no era un lugar deseable para él, no era algo interesante. Así que fácilmente se distraía por cualquier cosa que terminaba siendo más importante que el reino de los cielos. Subestimó la obediencia, la desobediencia al Padre, tal vez diciendo, mi Padre no me va a decir nada. Es un hombre que cambiará de opinión, simplemente no va a haber nada que pueda traer en mi contra. Y esa es la misma manera en cómo los hombres piensan de Dios.
no va a pasar nada, las cosas van a seguir su rumbo, Dios no existe tal vez, y si piensan que existe, eso es un Dios de simplemente amor. Así que vengan esos 5, sigamos adelante, como que Él no considerara el pecado, la indiferencia, u ocultar todo esto en un manto de moralidad, en un manto de una vida ejemplar ante los demás. De hecho, muchos se conforman hoy en día con decir yo creo en Dios, pero ni siquiera muchas veces saben lo que realmente significa creer en Dios. Así que debemos ser cuidadosos con pensar de una manera liviana con respecto a Dios, porque Él lo conoce todo, absolutamente todo. No hay nada que podamos ocultar de Dios. Podemos ocultar las cosas de nuestra familia, podemos ocultar las cosas de nuestros amigos, podemos ocultar las cosas de nuestros jefes, podemos ocultar las cosas de personas, pero no podemos ocultarnos de Dios. Y no solamente sabe las acciones, sino que también sabe las motivaciones de nuestro corazón. No solo sabe lo que hacemos, sino también la razón por las cuales hacemos las cosas que hacemos. Y sabe que no hacemos las cosas para su gloria, sino muchas veces, tras mantos de religiosidad, ocultamos una vida para nuestro propio beneficio. Y usando la ilustración anterior, es como un hombre que en su ojo derecho tiene un lente con una imagen que no es más que una representación de un Dios que no es el Dios de la Biblia. Se han hecho una imagen de un Dios en su mente, de acuerdo a sus propias ideas, de acuerdo a sus propios criterios, de acuerdo a su propia manera de entender la vida. Así que esto me gusta de Dios y lo ponen en ese lente. Esto otro no me gusta, así que lo sacan de allí como que eso pudiera ser hecho. Y finalmente no sirven más que a ídolos, inclusive tapados muchas veces en religiosidad. Piensan que no son ciegos y que están en luz, porque tal vez ven algunas cosas, entienden algunas cosas de Dios, algunas cosas de la fe. No se dan cuenta que simplemente no es más que una ilusión. No pueden ver la realidad. No pueden realmente ver las cosas en su verdadera perspectiva. Piensan que han hecho bien porque han hecho como este joven. Sí, Señor, voy. Sí, Señor, iré. Y en eso descansan, en su moralidad, en sus buenas palabras, en su buen comportamiento tal vez. Pero se han engañado a sí mismos, pensando que haciendo todo esto ya es suficiente. Pero simplemente ha prometido algo que no ha cumplido. Están satisfechos con sí mismos, no ven razón para arrepentirse. La vida le va demasiado bien. Así que no hay más que insinceridad en su alma. Así que aquí tenemos los 2 hijos juntos ahora. Es una hermosa parábola. Tenemos a estos 2 hijos ahora puestos en el mismo lugar para ya ir concluyendo. Estas 2 personas, a pesar de ser diferentes en asuntos sociales, unos eran pecadores, publicanos, los otros eran personas muy amadas por el pueblo religiosos, líderes de la nación, tienen una cosa en común: ambos son pecadores. Ambos necesitan que la luz del Evangelio ilumine sus tinieblas, de tal manera que el Señor reprueba tanto al primero como al segundo. Uno era un pecador declarado, publicano y pecador. El otro era un pecador autojustificado. Él decía no serlo, pero lo era. Pero hay una diferencia entre ellos. Hay una diferencia que hace absolutamente diferente la vida de estos hombres. Es su actuar después de desobedecer. Ambos desobedecieron. Uno dijo que iba a ir y no fue, y el otro dijo que no iba a ir y luego fue. Así que el primer hijo, el que dijo que no iba a ir y luego fue, finalmente en la parábola es aprobado, no porque haya dicho que no quiero, sino porque se arrepintió de su actuar, sino porque entendió que esa no era la manera y tenía que arrepentirse de su vida, y demostró sinceridad haciendo lo que antes se había negado a hacer. ¿Cuál fue la diferencia? El arrepentimiento. Mientras que el segundo hijo siguió en su autojusticia, creyendo que por ciertas actitudes simplemente ya todo estaba hecho. El arrepentimiento es la diferencia. Y nos preguntamos, ¿qué es el arrepentimiento? ¿Por qué hizo la diferencia? Porque en primer lugar el arrepentimiento es una comprensión de la realidad del pecado. Hemos transgredido la ley de Dios. La Biblia usa varias ilustraciones para mostrar lo que el pecado es.
es cerrar el blanco, tenemos un propósito, honrar a Dios, vivir en obediencia a Él, pero hemos errado completamente aquel propósito. Lo presenta como desobediencia, lo presenta como suciedad, distintas maneras de poder comprender lo que el pecado es, transgredir la ley de Dios. La pregunta es, ¿por qué pecamos? En primer lugar, por naturaleza. El hombre es pecador por naturaleza, no necesita hacer un pecado para llegar a ser pecador, sino que dado que es pecador, llegará el momento donde se manifestará ese pecado consciente. Vemos en los bebés, por ejemplo. No podemos acusarlos de pecado consciente. Pero si ya pensamos en alguien mayor, tal vez un joven, o tal vez ya un infante mayor que puede razonar, ya es culpable de un pecado consciente. Así que en primer lugar, pecado por naturaleza, es el pecado original. Todo hombre, todo ser humano nacido de padre y madre, nace con las consecuencias, con el pecado en su naturaleza. Y se simplemente manifiesta en orgullo, mentira, engaño, homicidio, violencia, malos pensamientos, celos descontrolados, etc. Pero también el hombre es pecador por elección. El pecado consciente se ha de manifestar. Entonces el ser humano peca porque básicamente ama hacerlo, disfruta hacerlo. Voluntariamente, el hombre entonces producto de esto es indiferente y rechaza al Señor, no queriendo darle la gloria a Dios. Así que el ser humano, ¿qué es lo que hace? Tiende a culpar al resto. En la sociedad, son mis amigos, en la opresión, un montón de cosas que simplemente lo hace para exculparse, para ponerse como una víctima de las circunstancias. Pero lo que hace el arrepentimiento es traer una comprensión verdadera de que somos culpables y pecadores delante del Señor. Eso es lo primero que hace el arrepentimiento. En segundo lugar, el arrepentimiento nos lleva a confesar nuestros pecados. En otras palabras, vamos delante del Señor, comenzamos a ver el pecado desde el punto de vista de Dios, de tal manera que ahora hay vergüenza, una cierta medida de vergüenza por el pecado que hemos llevado junto a nosotros, en nosotros. Pero el arrepentimiento nos lleva a confesar el pecado sin excusas. Ya no digo en la sociedad, en mi vecino, esto que pasó aquí o allá, sino decimos, aquí están mis pecados. Ya no decimos, mira el resto, lo malo que hace, cuando ahora vemos nuestro propio corazón, vemos nuestras ofensas. Tal vez no te acordarás de todo, por cierto, son tantos, ¿verdad? Si pensamos en el último año, tal vez recordaríamos un porcentaje menor de todo lo que hemos hecho en contra de nuestro Señor. Pero cuando alguien se arrepiente, trae estos grandes pecados y los confiesa delante del Señor, porque cuando lo confesamos, Dios promete perdonarnos. Pero también el arrepentimiento va acompañado de confianza, de fe en Cristo para ser salvos. Porque el arrepentimiento incluye responsabilidad por lo que Cristo tuvo que experimentar. Y dado que el hombre por su propia naturaleza no quiere ni desea estar en comunión con Dios, ahora Dios extiende su misericordia, extiende su gracia para salvar pecadores. Y en esto muestra a Dios su amor para con nosotros, en que siendo pecadores, rechazando el mensaje de Dios de manera activa o simplemente viviendo vidas religiosas, ocultando nuestra incredulidad detrás de esa capa de moralidad. Ahora entonces envió a Cristo a morir por pecadores. Extiende su perdón para quitar toda culpa. Cuando una persona se arrepiente y cree en Cristo, es declarada justa delante de Dios. Y ahora entonces esa naturaleza que nos hace una fábrica de pecados, ahora somos libertados de aquello y podemos vivir una vida de obediencia a Dios. Todo eso pasó en el primer hijo. Se nos ilustra por medio de esta parábola. Así que, queridos amigos, si vienes delante del Señor, si vienes pidiendo a Él su perdón, y esta es la hermosa garantía del Evangelio. Las religiones no son más que un conjunto de obras que uno puede hacer, pero la fe cristiana es diferente. No hay nada que tú puedas hacer. No hay absolutamente nada que tú puedas traer para poder salvar tu alma. Puedes pensar que es mi sentir, tu sentir, o puedes pensar que es mi moralidad, o portarme bien, ser un buen hijo, ser un buen padre, ser un buen esposo. Nada de aquello puede quitar el pecado que hay en ti. Hay un reconocimiento de que esto es una obra de Dios, que es por medio de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario que podemos ser perdonados. Esto no es más sino por gracia de Dios, nada que me pueda ganar. Es solo el poder de Dios que puede hacer nueva todas las cosas. Y si vienes a Él, entonces, esta es la hermosa garantía, Él no te echará fuera. Si vienes con sinceridad, Él te perdonará,
te dará una nueva vida en Cristo, nuevos propósitos, nuevos deseos, nuevos anhelos que estarán con esta nueva vida que Él da. Y lo maravilloso de todo esto, que aún para el más grande de los pecadores, si tú vienes arrepintiendo de tus pecados y confiando en Cristo, Él te ha de perdonar. Seas joven, seas adulto, seas un niño capaz de entender externamente el llamado del Evangelio. A todos aquellos, el Señor les llama a estar a cuentas con Él. Y todo aquel que viene a Él y se arrepiente, entonces ahora ha pasado de muerte a vida, dice la palabra del Señor. Del reino de las tinieblas al reino de luz, del reino de Satanás al reino de Dios. Y es allí donde disfrutamos la verdadera vida, el verdadero propósito de nuestra vida en esta tierra. Queridos amigos, esto es el Evangelio, es un llamado para que estés a cuentas con Dios, para que consideres tus caminos delante del santo y justo Dios. ¿La has rechazado? Considera el Evangelio y ven delante de Él en arrepentimiento y confía en Cristo como el único mediador. Si tú lo haces, pasarás de muerte a vida. El Señor nos ayude a todos.